Mi nombre es Patricia Mendoza, y durante 5 años de matrimonio, creí que había encontrado el amor de mi vida en Roberto. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa de seguros, un trabajo que él consideraba respetable pero sin futuro. Lo que él no sabía era que mi verdadera profesión era algo completamente diferente. Todo comenzó esa tarde lluviosa de martes. Yo estaba en mi oficina en casa, revisando los contratos más importantes de mi cartera de clientes, cuando Roberto llegó más temprano de lo habitual. Su rostro estaba rojo de furia, y antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, explotó. «Ya basta con esta ridiculez», gritó, barriendo todos mis documentos del escritorio. Los papeles volaron por todo el cuarto, algunos aterrizando en el suelo mojado por la lluvia que entraba por la ventana abierta. «Las esposas no necesitan carreras. Tu lugar está en casa, cuidando de mí y de nuestra familia». Me quedé inmóvil, viendo cómo 5 años de trabajo cuidadoso se esparcían por el suelo. Contratos millonarios, planes estratégicos, propuestas que habían tomado meses perfeccionar. Todo tirado como basura. «Roberto, estos documentos son importantes», dije con voz tranquila, agachándome para recoger los papeles más cercanos. «Nada de lo que hagas es importante», siguió gritando. «Mira a las esposas de mis colegas. Elena se dedica a organizar eventos de caridad. Carmen maneja el club de lectura del barrio. Mujeres respetables que entienden su lugar. Pero tú juegas a ser ejecutiva con tus reuniones por videoconferencia y tus llamadas a toda hora». Continué recogiendo documentos en silencio. Uno de ellos era un contrato de consultoría por $3 millones. Otro era un plan de reestructuración corporativa que había tomado 6 meses desarrollar. Roberto no sabía leer los números, o simplemente no le importaba hacerlo. «Mi jefe me preguntó ayer por qué mi esposa no asistió a la cena de la empresa», continuó, caminando de un lado a otro mientras yo ordenaba los papeles. «Le tuve que decir que estabas enferma porque me daba vergüenza admitir que prefieres trabajar que apoyar mi carrera». «¿Te dije que no podía ir?», pregunté suavemente. «No necesitabas decírmelo. Siempre estás ocupada con tus clientes importantes y tus reuniones estratégicas. Como si fueras la presidenta de alguna corporación». Me detuve un momento. La ironía de sus palabras era casi dolorosa. Suspiré y seguí recogiendo papeles. «Desde mañana», declaró Roberto, señalándome con el dedo, «vas a renunciar a ese trabajo ridículo y te vas a dedicar a ser una esposa de verdad. Vamos a tener hijos, y necesito que te enfoques en lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que realmente importa?», pregunté, organizando un informe sobre adquisiciones internacionales. «Mi carrera. Mi futuro. Mi ascenso a gerente regional depende de mostrar estabilidad familiar. Necesito una esposa que me apoye, no una que compita conmigo». Terminé de recoger todos los documentos y me senté en el borde del escritorio. Lo miré directamente a los ojos. «Tienes razón», dije finalmente. «Debería enfocarme en lo importante». Roberto parpadeó, claramente sorprendido por mi respuesta calmada. Había esperado una pelea, gritos, tal vez lágrimas. En cambio, le di la razón. «¿En serio?», preguntó, desconfiado. «Por supuesto. Has sido muy claro sobre tus prioridades. Y yo respeto eso». Su expresión se suavizó ligeramente. «Bien. Me alegra que finalmente entiendas. Podemos ser un equipo de verdad». «Exactamente», asentí. «Un equipo». Esa noche, Roberto se fue a dormir satisfecho, creyendo que había ganado. Yo me quedé despierta hasta tarde, no revisando contratos como él pensaba, sino haciendo algunas llamadas muy importantes. La primera fue a mi asistente personal, Marcus. «Patricia, ¿todo bien?». «Son las 11 de la noche», respondió Marcus inmediatamente. «Necesito que muevas la reunión de mañana con Innovatech Systems. Tengo una situación familiar que requiere mi atención personal». «¿La reunión sobre el contrato de 50 millones? Patricia, ese es su cliente más grande. Han estado esperando tu aprobación final por semanas». «Lo sé perfectamente. Por eso quiero que la muevas a las oficinas de Innovatech. Y Marcus, asegúrate de que el CEO, David Innovatech, esté presente. Es hora de que conozca personalmente a su consultora estratégica más valiosa». «¿Estás segura? Sabes que mantienes un perfil bajo por razones de seguridad familiar». «Las circunstancias han cambiado.
Envía la invitación oficial mañana temprano. Y Marcus, asegúrate de que la reunión sea a las 2 de la tarde. Entendido. ¿Algo más? Sí. Quiero que investigues todo sobre Roberto Vázquez, empleado de Innovatech Systems, Departamento de Ventas Regionales. Necesito su expediente completo para mañana al mediodía. Hubo una pausa. Tu esposo Roberto trabaja para Innovatech. Así es. Y mañana va a ser un día muy interesante. La segunda llamada fue a mi abogado personal. Patricia, es muy tarde, gruñó la voz de Fernando al otro lado de la línea. Fernando, necesito que prepares los papeles de divorcio. Quiero todo listo para ser firmado si es necesario. ¿Qué pasó? Roberto descubrió tu verdadera profesión. Al contrario. Me prohibió seguir trabajando porque considera que las esposas no necesitan carreras. Fernando soltó una carcajada amarga. El hombre que está casado con la consultora estratégica más exitosa de México dice que las esposas no necesitan carreras. El mismo. Prepara los documentos, pero no los uses aún. Primero quiero darle una oportunidad de reflexionar sobre sus palabras. Al día siguiente, Roberto se despertó de excelente humor. Me preparó café, algo que no había hecho en años, y hasta me dio un beso en la frente. ¿Ves qué bien se siente empezar el día sin el estrés de tu trabajo?, dijo, ajustándose la corbata frente al espejo. Hoy puedes dedicarte a limpiar la casa, planear la cena, cosas importantes de verdad. Tienes razón, respondí, sirviéndole el desayuno. Cosas importantes de verdad. Roberto se fue a trabajar silbando. Yo me quedé en casa exactamente 30 minutos antes de dirigirme a mi oficina privada en el centro de la ciudad. Mi oficina ocupaba todo el piso 42 del edificio más exclusivo del distrito financiero. Desde las ventanas panorámicas se podía ver toda la ciudad, incluyendo el modesto edificio de oficinas donde Roberto vendía seguros de vida. Marcus me recibió con una sonrisa cómplice y una carpeta gruesa. Aquí está toda la información sobre Roberto Vázquez, dijo, colocando los documentos en mi escritorio. Empleado nivel medio, 5 años en la empresa, récord de ventas promedio. Su jefe inmediato es Carlos Mendoza, quien reporta directamente a David Innovatech. ¿Algún problema disciplinario? Ninguno. Empleado modelo, aunque sin iniciativa particular. Su último review menciona que necesita mostrar más liderazgo y visión estratégica para ser considerado para ascensos futuros. Sonreí. La vida tenía un sentido del humor muy peculiar. ¿Y la reunión con David? Confirmada para las 2 de la tarde. Está muy emocionado de conocerte en persona. Dice que tus estrategias transformaron completamente su empresa en los últimos 3 años. A las 12:30, mi teléfono sonó. Era Roberto. Patricia, necesito que laves mi camisa azul para mañana. Tengo una reunión importante con gente de corporate. ¿Qué tipo de reunión?, pregunté, fingiendo interés casero. El CEO viene a la oficina. Van a anunciar algunos ascensos. Si todo sale bien, podría ser mi oportunidad para el puesto regional. ¡Qué emocionante! Estoy segura de que irá muy bien. Por supuesto que irá bien. Especialmente ahora que puedo enfocarme en mi carrera sin distracciones domésticas. Colgué y le pedí a Marcus que confirmara la presencia de Roberto en la reunión de las 2 de la tarde. A las 2 en punto, estaba sentada en la sala de juntas más elegante de Innovatech Systems. David Innovatech, un hombre de 60 años con cabello plateado y traje impecable, me recibió con una sonrisa genuina. Patricia, finalmente nos conocemos en persona. Después de 3 años de colaboración, esto es muy especial. El placer es mío, David. Innovatech se ha convertido en uno de mis proyectos más satisfactorios. Tu trabajo transformó nuestra empresa. Las estrategias de expansión internacional que desarrollaste aumentaron nuestros ingresos en 300%. Eres una genio. Hago lo que puedo. Y mantienes un perfil tan bajo que mis propios empleados no saben que trabajas para nosotros. Muy inteligente para evitar influencias externas en tu trabajo. Exactamente. Aunque hoy tengo una situación especial que requiere un poco más de visibilidad. David frunció el ceño. ¿Algún problema? Nada serio. Pero me gustaría que algunos empleados específicos supieran exactamente quién soy y qué hago para esta empresa.
Empleados específicos. Mi esposo, Roberto Vázquez, del Departamento de Ventas Regionales. David casi se atraganta con su café. ¿Tu esposo trabaja aquí? ¿Roberto Vázquez es tu esposo? Durante 5 años. Aunque ayer me informó que las esposas no necesitan carreras y me prohibió seguir trabajando. David quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego comenzó a reírse. El empleado que está esperando un ascenso basado en estabilidad familiar, le dijo a la consultora que salvó mi empresa que no necesita una carrera. Esa es una forma muy precisa de resumir la situación. Patricia, esto es increíble. ¿Qué quieres que haga? Nada demasiado dramático. Solo me gustaría que Roberto supiera exactamente con quién está casado. David se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al área de oficinas abiertas. Podía ver a Roberto en su cubículo, revisando algunos documentos. ¿Sabes qué? Vamos a tener una pequeña reunión improvisada. Quiero presentarte formalmente a todo el equipo. 30 minutos después, Roberto estaba sentado en una sala de conferencias junto con otros 20 empleados. Había llegado corriendo desde su cubículo cuando su supervisor le dijo que el CEO quería verlos a todos inmediatamente. Debe ser sobre los ascensos, le susurró a su compañero de al lado. Te dije que este era mi año. David entró a la sala con una sonrisa misteriosa. Buenas tardes, equipo. Sé que esto fue de último minuto, pero tengo una presentación muy especial que hacer. Roberto se enderezó en su silla, ajustándose la corbata. Durante los últimos 3 años, nuestra empresa ha experimentado el crecimiento más exitoso de su historia. Nuestros ingresos se triplicaron, expandimos operaciones a 12 países, y nos convertimos en líderes del mercado en 3 sectores diferentes. Los empleados asintieron, algunos tomando notas. Todo esto fue posible gracias al trabajo de la consultora estratégica más brillante que he conocido. Alguien que transformó nuestra visión corporativa y nos llevó a niveles que nunca creímos posibles. Roberto sonrió. Probablemente pensaba que iba a recibir crédito por las ventas de seguros. Hoy, continuó David, finalmente puedo presentarles a la mujer detrás de nuestro éxito. La arquitecta de cada estrategia, cada expansión, cada decisión importante que hemos tomado. David se dirigió hacia la puerta. Patricia, ¿puedes acompañarnos? Yo entré a la sala con una sonrisa profesional, vestida con mi traje ejecutivo más elegante. Llevaba una carpeta con el logo de mi empresa consultora. Roberto me vio y frunció el ceño, confundido. ¿Patricia? ¿Qué haces aquí? David se posicionó entre Roberto y yo. Equipo, me complace presentarles a Patricia Mendoza, fundadora y CEO de Mendoza Strategic Consulting, la mente maestra detrás de la transformación de Innovatech Systems. El silencio en la sala era ensordecedor. Roberto me miraba como si fuera un fantasma. Patricia, continuó David, ha trabajado con nosotros durante 3 años, desarrollando estrategias que han generado más de $200 millones en nuevos ingresos. Su última propuesta de expansión internacional nos abrió mercados que considerábamos imposibles de penetrar. Uno de los empleados levantó la mano. ¿Mendoza Strategic Consulting? Esa es la empresa que también maneja las cuentas de Petróleo Internacional y Banco Central. Entre otras, respondí con modestia. Mi cartera incluye 17 de las 50 empresas más grandes del país. Roberto seguía en shock. Su boca se había abierto ligeramente y sus manos temblaban sobre la mesa. Roberto, dijo David con una sonrisa, creo que ya conoces a Patricia. ¿Yo? Ella, nosotros. Roberto tartamudeó, incapaz de formar una frase completa. Es mi esposa, logré decir finalmente, con voz apenas audible. La sala explotó en murmullos. Varios empleados se voltearon para mirar a Roberto con una mezcla de asombro y envidia. David asintió. Exacto. Roberto ha estado casado durante 5 años con la consultora más exitosa de México. La mujer que literalmente salvó esta empresa. Me acerqué a Roberto, que seguía paralizado en su silla. Hola, amor, dije dulcemente. ¿Recuerdas lo que me dijiste ayer? Que las esposas no necesitan carreras. Roberto abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Porque resulta, continué, que mi carrera ha estado financiando parte significativa de nuestra vida durante los últimos 3 años.
La casa que tanto amas, el auto que manejas, las vacaciones que tomamos, una gran parte viene de los contratos que firmé con esta empresa. David intervino. Patricia, no sabía que habías estado contribuyendo financieramente a su hogar. Eso hace tu trabajo aquí aún más impresionante. Es una mujer extraordinaria, agregó Carlos, el supervisor de Roberto. Roberto, eres un hombre muy afortunado. Roberto finalmente logró hablar. Patricia, yo no sabía, tú nunca me dijiste. ¿Decirte qué? ¿Que tengo una carrera exitosa? Intenté hablarte de mi trabajo cientos de veces. Cada vez que mencionaba mis clientes, mis proyectos, mis reuniones, me decías que eran fantasías o juegos de oficina, punto. Pero tú trabajas en seguros. Trabajo como consultora estratégica. Los seguros fueron una cobertura para mantener mi privacidad familiar. Algo que, aparentemente, fue una decisión muy sabia. David se aclaró la garganta. Roberto, ¿te importaría quedarte después de la reunión? Me gustaría hablar contigo sobre tu future en esta empresa. Los demás empleados comenzaron a salir de la sala, susurrando entre ellos y lanzando miradas curiosas hacia Roberto y hacia mí. Cuando nos quedamos solos los tres, David se sentó frente a Roberto. Roberto, necesito entender algo. ¿Realmente no sabías quién era tu esposa? Roberto negó con la cabeza, todavía en shock. Siempre pensé que solo jugaba a ser importante. Patricia es responsable de que esta empresa exista como la conocemos hoy. Sin ella, probablemente habríamos quebrado hace 2 años. No entiendo, murmuró Roberto. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Lo miré directamente a los ojos. Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Quería que me respetaras como persona, no porque mi cuenta bancaria fuera más grande que la tuya. Tu cuenta bancaria es más grande que la mía. David soltó una risa. Roberto, Patricia gana en un mes lo que tú ganas en 5 años. Roberto se puso pálido. Pero eso nunca me importó, continué. Lo que me importaba era tener un esposo que me apoyara, que creyera en mí, que estuviera orgulloso de mis logros. En cambio, tuve un hombre que tiró mis contratos al suelo y me dijo que mi lugar estaba en la cocina. Patricia, yo. Ayer me dijiste que las esposas no necesitan carreras. Que debería enfocarme en cosas importantes de verdad. ¿Consideras que salvar la empresa donde trabajas es importante de verdad? Roberto no respondió. David se puso de pie. Roberto, voy a ser muy honesto contigo. Tu esposa es la razón por la que tienes trabajo. Si ella decide terminar su contrato con nosotros, esta empresa podría colapsar en 6 meses. Estás diciendo que mi trabajo depende de mi esposa. Estoy diciendo que el trabajo de todos aquí depende de tu esposa. Me levanté y recogí mi carpeta. Roberto, tengo una decisión que tomar. David, ¿podrías darnos un momento? David asintió y salió de la sala, cerrando la puerta detrás de él. Roberto y yo nos quedamos solos por primera vez desde la revelación. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué me mentiste durante 5 años? No te mentí. Simplemente no te forcé a escuchar. Cada vez que intentaba contarte sobre mi trabajo real, cambiabas de tema o me decías que dejara de fantasear. Pero podrías haber insistido. ¿Insistir en qué? ¿En obligarte a respetarme? El respeto no se puede forzar, Roberto. Se gana. Roberto bajó la cabeza. ¿Qué va a pasar ahora? Eso depende de ti. Tengo los papeles de divorcio listos si prefieres una esposa que sepa su lugar. O podemos intentar construir un matrimonio real, basado en respeto mutuo y honestidad. No quiero el divorcio. Entonces necesitas entender algunas cosas. Primero, mi carrera no es opcional. Es quien soy. Segundo, nunca más vas a menospreciar mi trabajo o el trabajo de cualquier mujer. Tercero, vamos a ir a terapia matrimonial para aprender a comunicarnos como adultos. Roberto asintió lentamente. ¿Y mi ascenso? Tu ascenso depende de tu mérito profesional, no de tu estabilidad matrimonial. Aunque, agregué con una sonrisa, tener una esposa que es socia estratégica de la empresa probablemente no te perjudique. David volvió a entrar a la sala. ¿Todo bien? Todo está bien, respondió Roberto. David, ¿puedo preguntarte algo? Claro.
Mi esposa realmente salvó la empresa. David sonrió. Roberto, tu esposa no solo salvó esta empresa. La transformó en un imperio. Y lo hizo mientras mantenía su matrimonio y fingía que su trabajo más importante era decidir qué cocinar para la cena. Roberto me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era respeto genuino, mezclado con asombro y, quizás, un poco de admiración. Patricia, dijo suavemente, perdóname. No solo por ayer, sino por 5 años de no ver quién eres realmente. Es un comienzo, respondí. Pero las disculpas son solo palabras. Lo que importa es lo que hagas de ahora en adelante. 6 meses después, Roberto y yo seguimos casados. Asistimos a terapia todas las semanas, y él ha aprendido a preguntarme sobre mi trabajo con genuino interés. Incluso ha comenzado a leer sobre estrategia empresarial para poder entender mejor lo que hago. Su ascenso llegó 3 meses después, basado en sus propios méritos mejorados. Resulta que cuando alguien te respeta genuinamente, trabajas mejor en todos los aspectos de tu vida. Y yo sigo siendo la consultora estratégica más exitosa de México. Solo que ahora, mi esposo finalmente sabe quién soy realmente. Y más importante aún, él está orgulloso de estar casado conmigo. A veces, las mejores venganzas no son las que destruyen a la persona que te lastimó. Son las que les dan la oportunidad de convertirse en alguien mejor. Roberto aprendió que las esposas no solo necesitan carreras. Necesitan respeto, apoyo, y partners que celebren sus éxitos en lugar de minimizarlos. Y yo aprendí que el amor verdadero no requiere esconder quién eres. Requiere encontrar a alguien que pueda crecer lo suficiente como para amarte completamente. Nuestra historia no terminó con un divorcio dramático o con él perdiéndolo todo. Terminó con algo mucho más valioso, un matrimonio real, construido sobre la verdad y el respeto mutuo. Aunque, debo admitir, ver su cara cuando descubrió que su esposa ama de casa era la CEO que había estado manteniendo su empresa a flote durante 3 años, eso fue absolutamente invaluable.